Y se va a transmitir en vivo, pero a través de mi teléfono, entonces por ahí, por Facebook Live solo me escuchan. Y los que están por Zoom sí van a poder tener acceso a la presentación. Entonces ya vamos a iniciar. Voy a dar inicio. Ya estamos grabando para luego transmitirlo por las redes de la iglesia también. Y ahorita mismo voy a comenzar a compartir la pantalla con ustedes, mis hermanos. Perdón, Eric, un saludo al hermano Luis Calvo y Leo. Dios les bendiga, bienvenidos. Buenas noches, Amén. bendiciones. Amén, Amén, amén. hermano. Igual a usted, muchas bendiciones. Muy bien, ahí está. Entonces, hoy vamos a continuar con las parábolas de Jesús y estamos hoy con la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Y entonces, vamos a arrancar de una vez con la parábola de el trigo y la cizaña. Y voy a ir al libro de Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, que dice, les refirió Jesús otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Me puse a ver la diferencia y entonces comencé por los diccionarios. Y el diccionario de la Real Academia Española nos dice que trigo es un género de plantas de la familia de las gramíneas. Apúntense ahí, familia de las gramíneas, porque se va a llevar una sorpresa. Con espigas terminales compuestas de 4 o más carreras de granos, de los cuales, triturados, se saca la harina con que se hace el pan. Hay muchas especies y en ellas hay innumerables variedades. Y entonces me fui a buscar la definición sobre cizaña. Tiene dos acepciones. Voy con la primera. Planta anual de la familia de las gramíneas, o sea, es familia del trigo, cuyas cañas crecen hasta más de 1 metro, con hojas estrechas de 20 centímetros de largo y flores en espigas terminales comprimidas con aristas agudas. Se cría espontáneamente en los sembrados y la harina de su semilla es venenosa. Yo no sabía que la cizaña tenía esa característica. De ahí se entiende la segunda acepción. Dice que cizaña son vicios que se mezclan entre las buenas acciones o costumbres. ¿Van conmigo hasta ahí? Bien. Ahí en la imagen tenemos el trigo tierno antes de madurar y la cizaña. Y vea que son realmente parecidos, ¿verdad? Por eso es que el sembrador dijo, déjenos crecer juntos, porque hasta que maduren se pueden distinguir. Esta, esta parábola, resumiéndola, bueno, un hombre siembra una buena semilla en su campo y luego se retira a descansar. Mientras duermen los que trabajan con él y él mismo,
Viene su enemigo y siembra cizaña. Cuando la cizaña y el trigo están tiernos, es difícil distinguirlos. Y esto me hace pensar en las personas que se infiltran en las iglesias y hacen daño. Me hace pensar en las personas que están en las iglesias y parecen cristianos, pero no han conocido a Cristo, porque son cizaña. Me hace pensar en aquellos que causan divisiones, porque son cizaña. Sin embargo, es difícil distinguirlos de los que no son cizaña, de los hijos de Dios, porque hablan igual, se comportan igual, se parecen, cantan en la iglesia, hasta predican algunos y son cizaña. Perdón por la dureza de mis palabras, pero si alguno cree que no digo verdad, deténgame. Por favor, deténgame. Pero el dueño del campo decide no arrancar la cizaña y dejarla crecer para no arrancar el trigo junto con la cizaña. Cuando el trigo y la cizaña están maduros, el hombre le va a indicar a los segadores que arranquen la cizaña, la aten en manojos y la quemen. Ese es el destino de los que son cizaña, el infierno eterno. Por eso, si alguna persona no tiene la seguridad en su corazón de que es un hijo de Dios, entonces es cizaña, aunque esté en la iglesia, aunque predique, aunque cante lindísimo, aunque ande repartiendo tratados. En cambio, el trigo será almacenado en el granero de aquel hombre. Hoy está cortita la enseñanza, pero esto me llamó la atención. ¿Cómo se distingue el trigo de la cizaña? Cuando maduran. Cuando maduran. A veces me da miedo ver personas en la iglesia que nunca maduran, o en las iglesias. Ver personas en las iglesias que están ahí a través de los años son la misma. No crecen en el Señor, no tienen fruto, porque podrían ser cizaña. Podrían no ser hijos de Dios y estar ahí como si fueran hijos de Dios. Hasta ellos podrían estar creyéndosela de que son hijos de Dios sin serlo. En Mateo 13, 36 al 43, Jesús les explica a sus discípulos la parábola. Y dice el pasaje, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, el que siembra la buena semilla es Cristo mismo. El campo es el mundo. Sí, este mundo donde estamos, este mundo malvado en el cual somos extranjeros y peregrinos. El campo es el mundo. La buena semilla, ojo acá, son los hijos del reino. La buena semilla somos usted y yo. Y la cizaña son los hijos del malo. Mi hermano, Dios no tiene sobrinos ni nietos, ni tiene parientes lejanos. Dios tiene hijos.
Entonces, o somos hijos de Dios o son hijos de Satanás. No hay más. Sigue diciendo el Señor en el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces esto ubica la parábola hacia el fin del siglo, o sea, mucho más allá de la tribulación. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y que hacen iniquidad. Y ese reino no es otro reino que el reino milenario. Por eso les digo que eso está al final de los tiempos. Y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y crujir de dientes. El destino final de aquellos que no conocen a Jesús como Salvador personal. Un saludo muy especial a la hermanita Esperanza Pardo, de allá de México, Tijuana, y Adela Alvarado también. Que Dios le bendiga. También a Leonardo Arrieta, que el Señor me lo bendiga, hermano Leonardo, que está también por Facebook. No sé si ese es el mismo hermano que está aquí por Zoom, pero hay un Leonardo por allá. Que Dios lo bendiga. No es Bien. otro. Es otro, es un tocayo. Muy bien. Entonces, dice ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y como vimos la semana pasada, esa sentencia, el que tiene oídos para oír, oiga, es sumamente seria. Porque aunque esto se ubica en el reino milenario, hoy hay personas que están en la iglesia y son cizaña. Quizás no lo saben, pero son cizaña. Porque no son hijos de Dios. Porque no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Resumiendo la explicación del Señor, el sembrador es Jesús. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del enemigo que crecen junto a los hijos de Dios y el enemigo es el diablo. La ciega es el fin del mundo, el fin de los tiempos. Arrebatamiento, gran tribulación, regreso de Cristo con sus santos, reino milenario. Los segadores son los ángeles que separarán a los hijos del enemigo de los hijos de Dios y los echarán en el infierno. El horno donde se quema la cizaña es el infierno. Y el granero del sembrador es el cielo mismo. Ahora, ¿cómo distinguir el trigo de la cizaña? Recordarán ustedes en la imagen anterior, acá, que cuando están tiernos se ven muy parecidos. Ambos están erguidos. Pero cuando el trigo da fruto, el peso del fruto del trigo hace que éste se doble, mientras que la semilla de la cizaña, como es más liviana, hace que ésta permanezca erguida. Y esto nos enseña algo. ¿Por qué se dobla el trigo? Por el peso de su fruto. Pero doblarse también significa humildad. Cuando nos humillamos delante de nuestro Dios para orar, para rogarle por nosotros y por los que no conocen a Jesús. Pero además es importante porque solo el trigo lleva buen fruto. Y solo los que están unidos a Cristo llevan fruto. ¿Qué dice Juan 15:5? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos.
el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La pregunta es, ¿cuál es su fruto? ¿Puede usted mirar hacia atrás y decir, ahí tengo fruto que me garantiza, que me respalda, que me valida como hijo de Dios? Quiero saludar a Johan Arroyo Portugués, acá por Facebook Live, y a mi madre, que también ella es una fiel seguidora de las enseñanzas. Mamita, que Dios te bendiga, te amo mucho. ¿Tiene usted fruto? ¿Cuál es su fruto? Fruto tangible. Fruto que usted pueda poner a los pies de Jesucristo. La cizaña, en cambio, permanece derecha porque su fruto no tiene peso. Hay personas que hacen cosas que no sirven, no valen la pena. Dice Adela Alvarado que ella no está escuchando. Vamos a ver, vamos a revisar acá. Si alguno que está en Facebook, voy a poner un mensaje acá porque es importante. Todos, vamos a ver, todos pueden escuchar. Bien, vamos a ver qué me responden. Espero que se esté escuchando al otro lado. Muy bien. La cizaña, decíamos, su fruto, tiene un fruto ahí que no tiene peso. ¿Sabe? Esas son las obras de aquellos que lo hacen para, ¿cómo puedo decirlo? Para sobresalir, para exaltar su ego. Son obras superficiales, obras que no permanecen, obras que no glorifican a Dios. Ojalá que lo que hagamos glorifique a Dios, porque si no, no sirve de nada. Muy bien, ahora sí ya están escuchando, gracias a Dios. Las obras que no están hechas de tal manera que quien las hace, las hizo para la gloria de Dios, son obras que no sirven, no tienen peso. Hay personas que llegan a una iglesia, inclusive algunas crecen en ella, echan raíces ahí, pero no se ve el fruto permanente en sus vidas. No hay fruto, no hay trabajo. La peor parte de la cizaña es que sus raíces se enredan entre las raíces del trigo y cuando se arranca no sale sola, sino que siempre trata de sacar también buen trigo. Posiblemente de ahí venga la frase sembrando cizaña, porque quien siembra cizaña siembra división. Tenemos que aprender a reconocerlos y a orar para que esas personas vengan a los pies de Jesús. ¿Cuál es su fruto? Examine su vida y vea si hay fruto que permanece. No con arrogancia, no con altivez, no para compararse con otros, no para sentirse mejor con respecto a otros. El verdadero hijo de Dios no trabaja para decir yo trabajo más que el pastor, yo trabajo más que el hermano fulano y que el hermano sutano. No, el hijo de Dios trabaja para glorificar a Cristo. El hijo de Dios trabaja para que el evangelio llegue a a la mayor parte de personas posibles, pero no trabaja para exaltar su imagen, no para sentirse mejor con respecto a otros, ni para presumir delante de otros su obra. Como escribió Enrique Ruloff en su libro El siervo líder, él dijo, si es grande no es siervo, si es siervo no es grande, porque somos esclavos. ¿Y qué es un esclavo? El que le sirve a los demás. Punto.
Gretel Barrios, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros hoy. ¿Cuál es su fruto? Examinémonos, hermanos, para ver, examínese cada uno, yo mismo me examino, para ver si llevamos verdaderos frutos, producto de nuestra salvación. Dice Mateo 3, 8 al 10. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar ahí hijos a Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sabemos que los gentiles no somos hijos de Abraham en el sentido físico, que es como está hablando el pasaje. Pero no digamos, yo tengo toda la vida en esta iglesia. No digamos, yo diezmo. No digamos, yo soy hijo del pastor. No digamos, yo soy esposo de la directora de la escuela dominical. No digamos nada que no sirve, y examinemos nuestra vida para ver si de verdad estamos llevando fruto, fruto que permanece y que nos identifica como hijos de Dios. Ahí pueden ver en esa imagen el trigo cargado de fruto. Vean cómo se inclina por el peso del fruto. Y un verdadero hijo de Dios, como decimos acá en Costa Rica, debe andar de perfil bajo, es decir, con humildad, sin alardear delante de otros. Pero ¿cómo saber si soy trigo o cizaña? ¿Cómo saber si soy trigo o cizaña? Voy a dejar que sea la palabra de Dios la que nos responda, y con eso terminamos. ¿Les parece? Podría dar un montón de argumentos, pero si ya la palabra de Dios es tan clara, dejemos que sea ella la que nos diga cómo saber si somos hijos de Dios, si somos trigo o cizaña. Dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recibió usted a Cristo en su corazón a través del arrepentimiento? Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Pero hace mucho más que eso el Espíritu de Dios. Vamos a Romanos 8, 14 a 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Lo guía a usted el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios no va a guiar a nadie al chisme. El Espíritu de Dios no va a guiar a nadie a causar división en la iglesia. El Espíritu de Dios no va a guiar a nadie a criticar a otros de manera destructiva. El Espíritu de Dios no trabaja de esa manera. Y si alguien actúa de esa manera, no tiene el Espíritu de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Verso 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, yo no puedo saber si Gisela es una hija de Dios. Gisela no puede saber si yo soy un hijo de Dios, pero sí podemos saberlo cada uno internamente, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos confirma que somos hijos de Dios. Ahora, cuando alguien es hijo de Dios, como dicen por ahí, hay señales. Sí, Hay señales.
Primera de Juan 5, 10 al 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Lucas 6, 43 al 44. ¿Cómo podemos distinguir en la iglesia el trigo de la cizaña? Lucas 6, 43 al 44. No es buen árbol el que da frutos malos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni zarzas se vendimian de las uvas. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una abroja es una matita espinosa, ¿de acuerdo? Que es perjudicial para los sembrados. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, sí podemos saber quién es un hijo de Dios por el fruto que lleva. Sí podemos saber quién es trigo porque es humilde, porque no es arrogante. Y sí podemos saber quién es cizaña, porque siempre andará buscando cómo sobresalir, pero su fruto no permanece. Sé que esta palabra ha sido un poquito dura. No se enojen con el mensajero. Yo soy solo un mensajero. Es la palabra de Dios. Es lo que nos enseña. Y este estudio me puso a pensar primero a mí y a reexaminarme y a cuidarme más. Por eso lo comparto con ustedes, para que se examinen también. Y si alguno no tiene la certeza de que es un hijo de Dios, doble sus rodillas, arrepiéntase de su pecado y pídale a Jesús que le salve. Y Él lo va a hacer. Y usted va a ser un hijo de Dios por la eternidad. Que Dios te bendiga, Pablito. Te veo conectado ahí por Facebook Live. Que el Señor te guarde. Bien, mis hermanos, voy a dejar de transmitir en este momento. Voy a dejar de transmitir eh, por el Facebook. Muchas gracias a los que estuvieron acompañándonos hoy. Voy a ver si para la próxima semana tengo resuelto lo de compartir también la presentación de la enseñanza. Ya me había pasado una vez y duré varias semanas sin poderlo hacer. Y que el Señor me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Y vamos a dejar de grabar en este momento. Voy a dejar de compartir y vamos a dejar de grabar.